Dale fuerte esa ofrenda de aplausos al Señor. Amén. A Él sea la gloria. Y ahí en donde están, quiero que cerremos nuestros ojos un momentito. Y también los que nos están viendo por internet, en un acto de fe, cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos y repitan después de mí: Padre Celestial, en esta mañana declaro que mi familia y yo seremos empoderados por tu palabra y que vamos a un nuevo nivel para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle otra ofrenda de aplausos al Señor. Pueden tomar sus asientos. Les doy la bienvenida a nombre de nuestros amados pastores, a cada uno de los que nos acompañan en este servicio del domingo. También a aquellas personas que nos están viendo a través del internet, bienvenidos sean, gracias por acompañarnos. Estamos seguros que hoy Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios personal y Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ok, quiero empezar haciéndoles un recordatorio. Ayer hubo algo que se llama la Casa de Paz, ¿verdad? El tema de ayer se llamó los agentes de cambios. Ok, muy bien. Entonces, la Casa de Paz nos decía que debemos de cambiar. En el momento que venimos a los pies del Señor debe haber una transformación en nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar. A lo largo de este tiempo, de este mes, de este año, se nos ha hablado sobre Gosén. Quizá aquí haya personas que ya conozcan qué es el Gosén, pero quizá hay personas que no. En el internet, quizá hay personas que ya conocen también qué es el Gosén, pero quizá hay personas que son nuevas y necesitamos aprender qué es esto del Gosén. Para los que quieren anotar, el Gosén es un lugar especial donde Dios llevó a su pueblo para darle protección. El Gosén no solamente era para darle protección al pueblo de Israel, sino también para darle alimento, provisión. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a nuestra Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 7, por favor. Cuando todos estemos ahí, me dicen amén, por favor. Amén. ¿Ok? Vamos, le voy a dar lectura. 11, versículo 7. Y dice así: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Dile al que tienes al lado: en este año, ni tu perro se va a quejar. Ok. ¿Y qué dice después? Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amén. Quiero señalar dos puntos en este versículo, que es el primero, que dice la palabra de Dios que cuando uno es hijo de Israel, ni siquiera nuestros perros van a presentar una queja en contra. ¿Ok? En la actualidad muchas personas viven quejándose, sin darse cuenta que en el momento de quejarse uno se enlaza y se aprisiona y no puede disfrutar de la vida. ¿Ok? Ahora, dice más adelante, porque Jehová va a hacer la diferencia entre Israel y Egipto. Vamos al versículo 6, 11:6. Dice: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. En la congregación se nos ha enseñado con la Biblia que Egipto es tipo del mundo. Y la Biblia también nos enseña que nuestro apellido, nuestro nombre, es también ya pasa a ser parte de Israel, ya es Israel.
Entonces, vamos a trasladar lo que nos está diciendo la palabra de Dios a nuestro tiempo. Allá afuera hay un Egipto y aquí adentro hay un Israel. Amén. Ok, la palabra de Dios nos está diciendo, en este año 2015, yo voy a hacer una diferencia entre tú, Israel, o sea, nosotros, y en aquellos que son Egipto, aquellos que están en el mundo, que se han solamente denegado y no han querido cumplir con lo que dice la palabra de Dios por una u otra razón, o simplemente por amor a su pecado. ¿Ok? Muy bien. Dice ahí en el versículo 6 que en Egipto habrá un gran clamor, van a haber problemas. Pero dice ahí en el versículo 7, la diferencia yo la voy a hacer entre ti y Egipto. Pero ahora, la diferencia no va a ser por mi carisma, la diferencia no va a ser por mi inteligencia en este año, la diferencia no va a ser por mis fuerzas, no, la diferencia entre yo Israel y allá Egipto va a ser porque de mi favor está el Señor Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, y allá se han procurado por denegarlo, por echarlo de menos. Pero para nosotros, este 2015, nosotros debemos de creer que va a ser para bien, que Dios va a hacer la diferencia para nosotros. Amén. Amén. Ok. Ahora, Gosén es importante para los israelitas, pero no significa que ese sea el lugar en donde terminaron los israelitas. Posteriormente los israelitas avanzaron hacia la tierra prometida. ¿Ok? Ahora, una pregunta que a mí me vino en su momento. ¿Cómo sé yo cuando en lo espiritual, en la actualidad, yo ya estoy en el Gosén? Muy bien, les voy a dar 3 puntos para identificar cuando ya estamos en ese Gosén espiritual. El punto número 1 es recordar la cobertura espiritual. ¿Ok? Se nos ha enseñado, y es así, nosotros tenemos una cobertura espiritual. A lo largo de la Biblia se nos enseña la importancia de la cobertura espiritual. ¿Y qué pasa cuando no estamos en esa cobertura espiritual? Voy a darles un ejemplo. El hijo pródigo. El hijo pródigo, primero, estaba bajo la cobertura de su padre, pero llega el momento en donde él le dice a su padre: Padre, dame la herencia porque yo tengo que irme, yo quiero hacer mi vida. Ok, se la da. Sale de la cobertura del padre, ¿y qué pasa con el hijo pródigo? Pierde todo lo que él tenía. ¿Ok? Otro ejemplo de cobertura espiritual. En el jardín, en el Edén, Adán y Eva. Si Adán hubiese estado parado, hubiese estado ejerciendo esa cobertura espiritual que Dios ya le había mandado, Eva no hubiese sido influenciada por la serpiente y la serpiente no hubiese influenciado sobre Eva. ¿Por qué? Porque es importante que los varones ejerzamos esa cobertura espiritual que Dios nos manda hacer, que Dios nos manda dar. Otro ejemplo de cobertura espiritual, Salmo 91, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Muy bien. Nosotros tenemos cobertura espiritual también. ¿Ok? La cobertura espiritual viene de la iglesia del Rey Jesús, del apóstol Guillermo Maldonado, que le da cobertura espiritual a nuestro apóstol Román, que está en la iglesia Camino de Dios. Que el apóstol Román nuestro apóstol Román nos da a nosotros esa cobertura espiritual. ¿Ok? Hay un orden de autoridades. Muy bien. ¿Ok? En nuestra congregación se nos ha enseñado que es importante ese orden, ese respeto a las autoridades. Aquí está establecido en nuestra cabeza que son nuestros pastores, nuestro pastor, nuestra pastora. Posteriormente viene cada mentor, cada líder y los discípulos. Ese es un orden, debemos habitar en el orden. ¿Por qué? Porque no queremos que nos pase lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Muy bien? Ok. Ahora,
tengo una notición para ustedes. El 31 de diciembre yo escuchaba de parte del apóstol Guillermo Maldonado en su programa de televisión que él decía que la cultura hebrea, los hebreos, cada 7 años celebran un año llamado el jubileo. Este año ellos cumplen 7 años, la iglesia del Rey Jesús, 7 años de arduo trabajo, trabajando para el Señor, trabajando para el Señor. Y en este 7º año, él declaraba, él decía, él cree que ese año de jubileo viene para su iglesia. Viene favor de parte de Dios para su iglesia. Viene descanso para su iglesia. Y quizá aquí alguno dijo, ¡sí! Viene descanso también para nosotros el tabernáculo. Ya no vamos a hacer nada. Pastor, cierre la iglesia. Ya viene descanso para nosotros. Ya Dios se va a encargar de todo lo demás. No. También tenemos que seguir trabajando. Y mientras nosotros trabajamos, el favor de Dios va a venir sobre nosotros y va a ser que en Nacajuca se levante una nación diferente, una nación que honre a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que está por la cabeza recorre por las barbas y llega hasta los pies. Y si nosotros estamos bajo la cobertura, en obediencia, el favor de Dios va a venir no solamente para la congregación, va a venir para cada una de las personas que estamos aquí presentes. Y el favor de Dios se va a manifestar en este año 2015 para nosotros. Y muchos van a querer lo que nosotros tenemos. Y ese es el favor de Dios, el favor de Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablamos de la cobertura espiritual. Ahora el punto número 2 es que Dios trata diferente a las personas. ¿Cómo es esto? Vamos a aprenderlo. No todo el mundo se merece el mismo regalo. Ahorita se me viene un ejemplo. Quizá alguien comete un delito. Y hay alguien que se mató trabajando, muchas cosas. Para el Señor, ambos tienen el mismo valor. Y son muy importantes los dos. Pero, ¿ustedes creen que se merece el mismo trato la persona que cometió el delito a una persona que se ha ganado la vida con el sudor de su frente, esforzándose? No, Dios mismo hace diferencias. Yo quiero ser claro. Dios nunca deja de amar a las personas y Dios no hace excepción de personas, jamás. ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo Jesús por nuestras vidas. ¿Ok? Y si Él dio lo más preciado, Él no nos va a hacer de menos a ninguna persona. ¿Ok? Pero Dios honra a los que le honran y eso lo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, para los que ya estamos casados, ¿ustedes creen que se merece el mismo trato que le damos a nuestra esposa, se lo diéramos a la vecina? No, ¿verdad? No. Más seguro ese no. No. ¿Por qué? Porque nuestra esposa es especial para nosotros. Nuestra esposa es complemento para nosotros. Nuestra esposa es una ayuda idónea para nosotros los hombres. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos tratar diferente tenemos que tratar diferente a las personas. Hago hincapié y remarco, no estoy diciendo que a las demás personas o a la vecina vayamos y le faltemos al respeto. No, tenemos que demostrar el amor de Dios con las personas, pero también tenemos que hacer esa diferencia con las personas que se han vuelto especiales para nosotros. A Dios se le trata de una manera especial. A nuestros pastores, a cada mentor, a nuestros padres físicos se le trata de una manera especial. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si una persona le diera el mismo regalo a todas las personas que conoce? Caeríamos en un acto de deshonra hacia aquellas personas que se han vuelto especiales para nosotros. Una esposa sacrifica noches por nosotros. Sacrifica noche por nuestros hijos también. Tanto la esposa como el esposo sacrificamos esas noches.
Hay tantas cosas que se viven en el matrimonio que hacen que el uno para el otro nos volvamos especiales. Entonces, por ende, también se necesita un trato especial. Muy bien, porque si están con nosotros en las malas, también lo están con las buenas, y tenemos que regocijarnos en todas estas. Muy bien, entonces no podría darle el mismo regalo a todos, porque yo ya estaría cayendo en un acto de deshonra para las personas, y la Biblia me enseña que Dios honra a quienes le honran. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con Gosén? Me pueden preguntar. En Gosén, Dios le dio un trato especial al pueblo de Israel. Cabe mencionar que este lugar llamado Gosén estaba en Egipto. Hace un rato yo les mencionaba que Egipto es allá en el mundo. O sea, que Dios los mandó a territorio enemigo y ahí les dio un trato especial. Muy bien. Ok, es lo que tiene que ver con el punto número 2. Dios trata diferente a las personas. Ok, cuando nosotros entendemos el poder de las diferencias, pasamos a un nuevo nivel espiritual. Cuando empezamos a tratar diferente a las personas, pasamos a un nuevo nivel. Ok, ahora quiero que vayamos por favor a la Biblia, al libro de Proverbios capítulo 18, versículo 16. Y quiero hacerles ver que para Dios también es importante que nosotros nos presentemos dándole regalos a Él, a aquellas personas que Él ha puesto en autoridad. Vamos a Proverbios capítulo 18. Versículo 16. Y cuando todos estemos ahí, vamos a decir amén. Amén. Para los que no saben es así sea. O sea que ahí ya estamos es la afirmación. Proverbios 18, versículo 16. Y le voy a dar lectura. Dice, la dádiva, ¿ya todos estamos ahí? Dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Yo quiero leerles otra versión de la Nueva Versión Internacional. Dice, con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de la gente importante. Me está diciendo aquí el mentor José Manuel que si yo llego y voy con nuestros pastores y le doy un regalito muy especial, posteriormente nuestro pastor va a solapar todas las cosas, aunque yo quiera cometer alguna cosa que no deba de ser, él la va a solapar. ¿Por qué? Porque yo le llevé un regalito. No es así. Eso es porque ahí hay una revelación de honrar a las personas. Y dice, cuando tú honras a las personas que Dios pone en autoridad en tu vida, Dios te va a honrar y te va a ensanchar el camino. Si hay algo que te está pesando, si hay algo que tú sientes que te está cerrando el camino, honra a Dios. ¿Cómo? Tráele presentes a Él. ¿Qué puede ser un regalo para el Señor? Tu voluntad. Señor, mira, yo tengo un carácter muy fuerte. Me cuesta obedecer a esas personas que tú has puesto como autoridades en la iglesia. Me cuesta y tú sabes que me cuesta. Pero ¿sabes qué? Yo hoy aprendí en la palabra de Dios que si yo traigo una ofrenda, que si yo traigo un regalo a las personas importantes, tú me vas a ensanchar el camino, tú vas a hacer que el camino sea más fácil para mí, porque viene tu favor, porque tú honras a los que te honran. Amén. Muy bien. Ahora vamos al punto número 3. Y el punto número 3, a ver, vamos a hacer un recuento rapidito. El punto número 1, ¿cuál fue? Recordar la cobertura espiritual. Y el punto número 2, Dios trata diferente a las personas. Punto número 3, hemos cometido el error de bajar el estándar.
¿Ok? Hemos cometido el error de bajar el estándar. Hay algo muy importante y que se ha perdido de vista, y esto es de que Dios desde un inicio separó a su pueblo. Dios desde un inicio dijo: mi pueblo amado, mi pueblo santo. Y a veces nosotros queremos mezclarnos fuera de su pueblo. Entonces estamos poniendo en poco lo que Él nos ha enseñado. En la palabra de Dios, en Gosén, Dios separó a su pueblo de Egipto, y más adelante vamos a aprender de qué manera lo hizo. ¿Ok? Entonces, hay veces que nosotros pensamos y tenemos la intención de que sí, yo quiero que llegue la gente a la congregación y que llegue la cantidad y la multitud, sí, y que vengan, y que vengan, y que vengan. Y sí, es una buena intención, claro que sí, pero no debemos olvidarnos de la calidad. Nosotros debemos estarnos preparando y preparar a personas con calidad espiritual, demostrarles verdaderamente los principios del reino. Ahora, la diferencia es de que van a haber personas que no van a querer cumplir con ese compromiso, que no van a querer cumplir con la separación que Dios hace con su pueblo. Dios, con todo el amor, quiere separarlos del mundo, a las personas, con todo el amor, pero Él es un caballero y Él nunca obliga a las personas. Entonces, si en una persona no está el querer comprometerse con Dios, esa persona tarde o temprano va a ser menguada y va a regresar al mundo. Entonces, la clave también es nuestro compromiso, y nuestro compromiso con obedecer a Dios. Muy bien, vamos más adelante. También en la Biblia se nos enseña que Dios marca a su pueblo. Una de las plagas de Egipto mandó el Señor a marcar los dinteles de la casa con sangre de cordero a las personas. Vamos a trasladarlo en la actualidad. Estamos verdaderamente siendo marcados por la sangre de Cristo de las demás personas. Estamos verdaderamente siendo la diferencia, siendo señalados o mostrándonos a Dios con nuestros hechos. Ok, vamos más adelante. Dios quiere separarnos, Dios quiere santificarnos. Ok, ahora tenemos que creer lo poderoso de ser diferentes, que en este 2015 Dios es quien hace la diferencia. Hace un momento yo les mencionaba, no somos nosotros, no es nuestra propia fuerza, es Dios que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. La gente allá afuera en este 2015 va a ver un cambio. Ese cambio es la transformación de parte de Dios. Y la gente va a anhelar también ese cambio. Aquí ya se han dado testimonios que a través de un cambio de la persona, los demás lo ven y esa persona ha venido a los pies del Señor. Amén. Ahora, ¿por qué Gosén es tan importante? ¿De dónde sale Gosén? Vamos a nuestras Biblias, al libro de Génesis, capítulo 45. Y quiero leerles el título. Dice: José se da a conocer a sus hermanos. Hasta aquí la Biblia nos ha enseñado que a José ya lo daban por muerto. José había pasado por muchos problemas. José había sido encarcelado. José había subido una vez en posición en Egipto y de ahí lo volvieron a bajar. Ok, hasta ahí. En Canaán estaba su familia. En Canaán, en esa época, había hambre. Y su papá, el papá de José, Jacob, manda a sus hijos a Egipto a comprar provisiones, a comprar alimento. En este momento que llegan
los hermanos de José con José, sin ellos saberlo, José se les revela y les dice, yo soy José. ¿Ok? Hasta ahí lo estoy poniendo al corriente, por si alguno no conoce la historia. Muy bien. Vamos a Génesis capítulo 45, ahí mismo, versículo 8. Y vamos a ver qué es lo que José les está diciendo a sus hermanos. Dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Quizá uno de nosotros hubiese pensado, no, es que mis hermanos se pasaron, me vendieron, me tiraron al pozo. Y yo, rascándome con mis propias uñas, he llegado a donde estoy. Y yo me las he visto sucias, negras, para llegar a donde yo estoy. Pero José no fue así. José dijo, Dios me ha puesto en el lugar donde estoy. ¿Y en qué puesto lo tenía? En el segundo más importante de Egipto. Ahí lo tenía Dios. Entonces, no nos sorprendamos si vienen problemas. Y si vienen problemas es porque Dios nos quiere posicionar. Amén. Amén. Ahora, vamos a seguirle leyendo. Dice, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Y qué dice? Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén. Ahí nace Gosén. Habitarás en la tierra de Gosén, a Jacob y sus hijos, y estarás cerca de mí y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes. Versículo 11, dice, y allí alimentaré, y allí alimentaré. ¿En qué lugar? En Gosén. Muy bien. Allí alimentaré. Ahora, yo les pregunto, cuando estamos desesperados, ¿en qué lugar hemos recibido ese alimento que nuestra alma necesita? ¿En qué lugar nosotros hemos recibido ese alimento que nuestro matrimonio necesita? ¿En qué lugar hemos necesitado ese alimento y se nos ha dado que nuestra vida personal, nuestra empresa necesita? No es en la casa de Dios. Amén, ¿verdad? Entonces, en la casa de Dios se nos ha dado ese alimento. ¿Y en dónde cree que está la casa de Dios? Ah, no, está ya hasta arribísima de las cumbres de Maltratan, separado del mundo. No, estamos en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para nosotros y más adelante lo vamos a aprender. Ok, nos quedamos en el versículo 11. Y ahí alimentaré, ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza. O sea que también hay provisión. Tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre para acá. ¿Ok? Entonces, vamos a Génesis capítulo 46, versículo 1. Ahí más adelantito, se los leo. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Cabe mencionar que Berseba aún no era Gosén. Muy bien. Ahora vamos a leer el capítulo 45, versículo 28. Dice, entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré
y le veré antes que yo muera. Ok, vamos a leer 46 del 2 al 3 y dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Ahora, hay algo muy importante que quiero señalar. En el capítulo 46, versículo 1, dice José, en 45, versículo 28, dice: no, allá está mi hijo José, yo voy para allá porque yo quiero verlo. Yo antes pensaba que mi hijo estaba muerto, pero ahora me doy con la noticia de que no es así. Yo quiero aprovechar el tiempo antes de que yo parta, antes de que yo muera, para verlo. ¿Ok? Pero en el capítulo 46, versículo 1, dice que Jacob pasó a Berseba a ofrecer sacrificios, y posteriormente Dios le habló y le dijo que él iba a estar con ellos. ¿Qué pasó aquí con Jacob? Entró en una contradicción. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué pasó? Entró también, sus sentimientos fueron encontrados, porque él sabía que el ir a Egipto representaba algo que no era conveniente, pero sabía que en Egipto estaba su hijo. Entonces dice: ¿qué hago? O voy o no voy. Pero él no se dejó llevar por las decisiones. Él ya tenía 130 años y él había aprendido que antes de llegar a Gosén en nuestras vidas, nosotros tuvimos que haber pasado por Berseba. Tuvimos que haber ofrecido un sacrificio. ¿Por qué? Porque después de que nosotros hacemos un sacrificio, Dios nos habla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos ofrecer un sacrificio para Dios, Dios nos habla y nos da la seguridad de que Él va a ir con nosotros, y nosotros no vamos a ir a tientas solamente basados en nuestras decisiones. No va a ser así. Nosotros debemos aprender a tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Y para que Dios nos hable, debemos de ofrecer esos sacrificios a Dios. ¿Ok? Muy bien. Esto tiene que ser muy claro, porque fue algo que pasó con Jacob. Y si pasó con Jacob, nosotros también lo tenemos que poner en práctica para que pase con nosotros. Hay muchas veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado de jóvenes, jovencitas, jóvenes, de que escogen a su pareja, a la persona que va a ser su pareja por toda la vida, a la ligera? No se toman el tiempo de ver cómo es cuando hay aflicción, no se toman el tiempo de conocer verdaderamente a la persona, cómo actúa cuando hay presión. O cuántas veces nos ofrecen un trabajo, pero nos ofrecen, le pueden decir: mira, yo te doy el trabajo, mira, si yo doy mi palabra, tú estás adentro, pero no, nos podemos arreglar de una manera. Ok, hay veces, y nosotros en la necesidad podemos recibirlo a dos manos, pero no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones, no debemos de tomar esas decisiones por nuestras emociones, sino por lo que dice la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora, vamos a lo siguiente. Cuando esperas una buena noticia, ¿vienes y te sientas y ofreces sacrificios o tomas una decisión emocional? Lo interesante es saber de que cuando nosotros queremos tomar una decisión, debemos de ir a ofrecer sacrificios. Y también un sacrificio puede ser el hecho de que yo quiera hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios me indica. Yo estoy sacrificando mi voluntad por la voluntad de Dios. Eso es un sacrificio. Para que haya un sacrificio debe haber derramamiento de sangre. Y cuando hay derramamiento de sangre es que estamos muriendo a nosotros mismos. Muy bien, eso también es un sacrificio. Ahora,
algo muy importante. Todo lo que es de parte de Dios te va a llevar a hacer sacrificios. En un noviazgo, si tú quieres hacerlo, escúchenme las jovencitas, escúchenme los jóvenes. En un noviazgo, si tú quieres un noviazgo bien, un noviazgo que vaya a matrimonio, en ese noviazgo tú tienes que presentarle sacrificios a Dios. Si en tu matrimonio, ¿y qué es ese sacrificio? Quizá tu carne te pide, no, si nada más un besito, a ver, háblame aquí a la oreja, a la orejita. Pero no, eso no es un noviazgo que le agrade a Dios. Entonces tienes que sacrificar lo que tu carne te pide. Y si estás con esa sensación, mejor ni tengas novio. Es lo más conveniente para no caer en la tentación. Ahora, si tú quieres que tu matrimonio permanezca, ofrece sacrificios en tu matrimonio. Pero sacrificios también es que te pidan algo y tú lo hagas bien. Ahora, tampoco es para dejarse manipular, porque no es así el matrimonio. Uno tiene que sacrificar, porque a veces cuesta hacer las cosas, pero cuando nosotros damos ese sacrificio, estamos ofrendándole ese matrimonio a Dios. Ahora, si tú tienes aquí una empresa, preséntale sacrificios a Dios, y esa empresa no va a ser igual a las demás. Dios se va a encargar de hacer la diferencia en esta empresa. Amén. Porque Dios es el Dios todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que creerle a ellos. Amén. A Él, perdón. Y también debemos de estar firmes y decir, si Dios no quiere que yo vaya a Egipto, aunque ahí yo pienso que puedo encontrar aquello que me satisface, yo no voy a ir. Debemos de tener claro eso. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el primer punto que yo les di para saber si estábamos en ese Gosén? Amén, recordar la cobertura espiritual. Y si nosotros desobedecemos a Dios, ¿qué está pasando? Que estamos saliendo de la cobertura espiritual. ¿Ok? Ahora, Dios siempre hablará después de un sacrificio, aunque la gente no quiere hacerlos. La gente le cuesta orar, no quiere dar primicias, quizá no quiere dar diezmos, una ofrenda, no quiere dar un servicio, no quiere barrer. No, si me mandas a los baños me tratas de lo peor, es lo peor que me puedes hacer, me estás insultando. Cuando la palabra de Dios nos enseña que todo lo que nosotros hacemos no lo debemos hacer para los hombres, sino para Dios. Entonces, eso también es un sacrificio, el compromiso que uno se hace. ¡Otro discipulado! Yo creo que ya van 20. Oye, esta gente no tiene llenadera. Es que, no, es que ¿cómo me pides otro discipulado? Ya me tienen hasta aquí, o sea, discipulado tras discipulado, pero no. Nosotros debemos de ser humildes y reconocer que en esos discipulados se nos está entrenando para la batalla, se nos está equipando, se nos está empoderando, se nos está dando la autoridad. ¿Por qué? Porque estamos dándole un sacrificio a Dios. Y si nosotros queremos hacer la diferencia allá afuera, debemos empezar por nuestras acciones, debemos empezar pasando a ver se va. ¿Ok? Amén. Muy bien, vamos adelante. Génesis capítulo 46, versículo 3. Dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Hace un rato yo les platicaba, ¿por qué Jacob mandó a sus hijos a Egipto? ¿Por qué? Porque quería provisión, porque quería alimento. Pero los planes de Dios siempre son diferentes a nuestros planes. ¿Ok? En nuestra necesidad, Dios nos va a enviar a un lugar con una instrucción. Y Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas conforme a nuestra obediencia. ¿Ok?
Y lo que no sabía Jacob era de que allí lo que Dios quería era levantar una nación en territorio enemigo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, solo en cobertura espiritual. Quizá alguno de aquí me diga, bueno, ¿no que Dios es Dios todopoderoso? Sí. Entonces, ¿Dios no podía proveer alimentos en Canaán? Sí lo podía hacer. ¿Dios no podía proveer alimentos en Berseba? Sí lo podía hacer. Bueno, entonces, ¿por qué precisamente tenía que irse a Gosén? Porque en Gosén estaba la cobertura espiritual. Yo no sé ustedes, pero si ustedes quieren crecer en la congregación, lo importante es mantenernos bajo la cobertura espiritual. ¿Por qué? Porque ahí en la palabra se nos está enseñando que mientras nosotros nos mantenemos en la cobertura espiritual, Dios levanta una gran nación. Nosotros queremos hacer la diferencia en Nacajuca. Nosotros no somos una iglesita más. Nosotros venimos proclamando al Dios viviente, al Dios que sana, al Dios que provee, al Dios que es todopoderoso. Entonces debemos de creerle a su palabra. Amén. Y ser también discipulables y vivir en esa cobertura espiritual. Ahora, vamos a Génesis capítulo 46, versículo 4. Otra cosa que también les quiero comentar. Donde hay sacrificio, el fuego de Dios desciende. ¿Ok? Ahora, dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Génesis 46, versículo 4. ¿Ok? Nunca se han preguntado por qué Dios nos ha rodeado de gente mala, de gente que no quiere nada con el Señor. Es porque Él quiere trabajar en nuestro interior y hacer la diferencia con ellos. Él quiere que nosotros nos paremos delante de aquellas personas y les digamos, ¿saben qué? Yo estoy marcado por la sangre del pacto del Hijo del Cordero. La tengo en el dintel de mi casa y yo hago la diferencia. Y yo no soy como los de Egipto. Yo no comprometo principios. Yo soy diferente. Y Dios, al ser yo diferente, Él se va a encargar de hacer la diferencia conmigo. Y no solo conmigo, con mi familia. Amén. Versículo 4. Vamos a leer. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob y de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Del versículo 8 en adelante dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, y empieza a decir los nombres. Pero quiero que vayamos al versículo 28 y 29, por favor. Y dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro, y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Otro indicador de cuando nosotros estamos en Gosén es que Dios va a traer y nosotros vamos a también traer reconciliación con las personas, y no solamente una reconciliación entre nosotros físicamente, sino nosotros somos sacerdotes. Y entonces nosotros estamos llamados a hacer la reconciliación de aquellas personas que no conocen a Dios con el Padre, de aquellas personas que le pidieron a su Padre la herencia y se fueron a vivir una vida desenfrenada, una vida loca. Entonces nosotros también tenemos que hacer esa reconciliación con el Padre. ¿Cuál es uno de los puntos de la visión? Evangelizar, o sea, reconciliar a las personas
perdidas con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, esa es otra de las maneras en las que nosotros podemos saber cuándo ya estamos en Gosén. Estamos reconciliando a las personas. Ahora, nos quedamos en el versículo 29, ¿verdad? En Gosén hay reconciliación. Ahora, este año 2015 no solamente va a ser de provisión, no solamente va a ser de protección, va a ser también de reconciliación. Y también nosotros vamos a reconciliar aquellas cosas, aquellas partes que aún no le hemos dado a Dios, que aún no le hemos entregado a Dios. Amén. Ok, vamos más adelante. Génesis 46, versículo 33 y 34, y esto se pone mejor, esto se pone muy bien. Vamos a seguirle leyendo. ¿Ya todos estamos ahí? Y dice: y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Aquí les está diciendo José a sus hermanos. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. A fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. O sea, que no te preocupes, porque aquí se nos está señalando que allá en Egipto aborrecen a los pastores de las ovejas. No nos preocupemos porque nos hagan de menos allá afuera. ¿Ok? Muy bien. Vamos más adelante. Vino José y lo hizo saber, 47 versículo 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. ¿Se imaginan la cara de José? Hace unos versículos anteriores él les había dicho: díganle por favor a el Faraón que ustedes son pastores de ganado, porque para los egipcios los pastores de ovejas son abominación. Y aquí en el 47.1, 47.3, ellos le respondieron: nosotros somos pastores de ovejas. Y no se quedaron contentos con eso, también les dijeron: y también lo han sido nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de ganado mío. ¿Ustedes creen que al Faraón le importó la respuesta que los hermanos de José le dieron? Sí le importó. ¿Y ustedes creen que a Dios le importó? Aún más le importó a Dios esa respuesta que le dieron. Y vamos a aprender por qué. Cuando Dios, aquí quiero volver al versículo donde empezamos, al primer versículo. No lo busquen. Es Éxodo 11, versículo 7. A lo último, los puntos que les hice ver es de que ni nuestros perros se quejarían, y después de que Dios haría la diferencia entre egipcios e israelitas, ¿verdad? Entonces, Dios hace diferencias con las personas.
Los hermanos de Jacob ya también tenían, de José, ya también tenían experiencia. Y aquí va el mensaje. Nosotros a veces comprometemos principios por temor, por una comida, por provisión. Ok, cuando los hermanos de José le dijeron al faraón, nosotros somos pastores de ovejas, le estaban diciendo en verdad, nosotros somos hijos de Dios, nosotros venimos a Egipto, pero tú no nos vas a contaminar ni nosotros nos vamos a contaminar con sus tradiciones falsas y erróneas. Nosotros vamos a poner un límite, nosotros vamos a ser diferentes y Dios se va a encargar de hacer esa diferencia, tanto así que caerá granizo y a nosotros no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la cobertura de Dios y bajo la protección de Dios. En Gosén estamos bajo la protección de Dios. ¿Ok? ¿Cuántas personas, cuántos cristianos allá afuera hay comprometiendo principios? ¿Cuántas personas allá afuera están siendo, nos hemos dejado mangonear por personas que están en autoridad y han socavado la autoridad que Dios nos ha dado y la identidad que Dios nos ha dado y que nos ha restituido? Muchos, pero ahora, en este día, nosotros nos paramos firmes y declaramos que a partir de hoy mi identidad no será menospreciada, sino que yo le daré el valor que se merece a la identidad que Dios me ha dado, porque mi valor es sangre, porque mi valor es un sacrificio de vida y ese valor es el valor que Jesús hizo en la cruz. Y si yo permito que ese valor de mi identidad sea menospreciado, yo estoy perdiendo poder. No poder porque yo tenga poder, sino poder porque mi Padre tiene poder. Yo soy quien soy por mi Padre. Yo no soy quien soy por mí mismo. Yo soy quien soy por lo que mi Padre me ha hecho. Amén. Y no nada más yo, cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque en nuestra identidad, Jesús caminaba en su identidad y Jesús sabía que su identidad era ser hijo de Dios y que la Biblia no nos dice que nosotros somos coherederos de Dios, nosotros no somos hermanos de Dios. Sí, la Biblia lo dice. Entonces, nosotros, así como Jesús nos enseñó a valorar la identidad y a tener ese valor por sí mismo, por Dios, nosotros también tenemos que darle ese valor a esa identidad y sacarle provecho y demostrar que nuestro Dios es un Dios que sigue viviendo, que es un Dios diferente al que predican allá afuera. Amén. El problema es que muchos cristianos cedemos a nuestra necesidad, pero tenemos que ser la diferencia. Tu casa no es cualquier casa. Tu casa ha sido escogida por el Dios Altísimo. Tu casa ha sido privilegiada, ha sido honrada por el Dios Altísimo. Entonces, tu casa debe actuar como una casa del reino. Si nosotros somos bienaventurados, nosotros tenemos que actuar como bienaventurados. Tenemos que vivir como bienaventurados. Si hemos tenido el privilegio, la honra de que el Señor nos ha llamado a formar parte de su familia, a apartarnos de allá afuera, de aquellos peligros que están allá afuera, yo por gratitud, voy aún así, me manden a sacar la basura, basurita por basurita, y esa sea la instrucción que me dieron. Yo voy a obedecer, porque lo que Dios hizo por mí, lo que Jesús hizo por mí, no tiene comparación con lo que yo puedo hacer aquí en la tierra. Y yo voy a vivir agradecido. Y ese vivir agradecido va a ser la diferencia. Va a ser la diferencia. Y si nosotros no trazamos en lo físico una línea, un límite, Dios en los cielos allá no puede hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque Él dice: hijo mío, márcame tu casa. Yo quiero que en tu casa haya sangre del Cordero, para que yo pueda hacer esa diferencia entre ti, Israel, y entre los que están en Egipto perdidos. Amén. Entonces eso es lo que Dios nos está llamando. Nos está llamando a ser diferentes. Nos está llamando a atrevernos, a marcar los límites, a creer en el Dios Todopoderoso. Que quizá de repente, llevándolo al plano del trabajo, la gente te diga: ¿sabes qué?
agarra tus cosas y vete con tus cosas allá afuera. Pero si hace eso, antes nosotros ya pasamos por Beceba. Y antes ya Dios nos dijo, tú tienes mi respaldo. Y si nos pasa eso allá afuera, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Porque nuestra necesidad nos hace ir a un punto donde Dios nos lleva a un nuevo nivel. Amén. Ok. José quiso engañar al faraón por no perder a su familia. Dios ya le había dicho a Jacob que estaría con él. Dios no necesita que dejemos de ser quien somos para traer provisión. Quien somos es suficiente para que Dios nos prospere. Nosotros ya no tenemos que hacer nada más que obedecer lo que está aquí en la palabra para que nosotros seamos prosperados. Amén. Hay veces que nosotros queremos manipular las cosas. Es que no le voy a decir de esta manera porque me puede causar problemas. Pero no, Él nos mandó a obedecer. Y obedecer no es hacer las cosas a nuestra manera, sino hacer las cosas a como nos están pidiendo que las hagamos. Amén. Ahora, al hacer la diferencia, cuando vengan los problemas, el Señor se va a encargar de poner en ti ese gocén espiritual. Cuando tú traces ese límite, esa diferencia, Dios ya te protegió. Entonces, al hacer la diferencia y diciendo, en mi cubículo no se fuma, en mi cubículo no se chismea, en mi cubículo no se hablan en doble sentido, Dios se encarga de hacer, ay, ¿ya viste? ¿Qué le pasó a Emanuel? No, ya se amargó, ya como que le entró la andropausia a los 25 años, no, como que eso de la iglesia no le está funcionando. No, Dios quiere que nosotros hagamos la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios va a romper con esas fortalezas que están presentando allá afuera. Y Él mismo va a demostrar su poder para con ellos. Y van a decir, es cierto, Dios tiene poder. Ese Dios que predican aquellos miembros de la iglesia del tabernáculo, de aquella familia del tabernáculo, es un Dios poderoso. Es un Dios que es la verdad. Amén. Entonces, dáselo fuerte al Señor. Entonces, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y a partir de que nosotros hagamos la diferencia, Él empieza a hacer la diferencia en nosotros. Estamos en el mes de enero. Faltan 11 meses más. Ok, le estamos dando la primicia a Dios de nuestro tiempo, de tantas maneras, ¿no?, que se le puede dar la primicia. Y la palabra de Dios nos enseña que dice que cuando se le da la primicia, la masa restante es bendita. Entonces, también nosotros estamos marcando aquí la diferencia de nuestra obediencia. La obediencia que estamos teniendo hoy va a bendecir el Señor el resto del año. Y tenemos que creerlo, tenemos que creer la palabra con la que empezamos. En este año ni mis perros se van a quejar. Amén. Amén. Ni mi suegra se va a quejar. Amén. Ahora, no cometamos el error del pueblo de Israel. A veces nosotros creemos que le está yendo mejor a las personas que están allá afuera. A veces nosotros creemos de que, bueno, pueden llegar pensamientos, ¿no? Y podemos darle cabida a esos pensamientos y decir, bueno, como que esto de buscar a Dios como que no está dando resultados, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel fue así. El pueblo de Israel, Dios estableció, y sabemos, ¿no?, que aquí todos los que estamos en la cobertura espiritual, Dios nos ha hecho hijos, nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Pero el pueblo de Israel vio en los demás pueblos que ellos nada más tenían un rey.
Entonces hablaron con Dios y le dijeron: Señor, haznos como el pueblo el otro pueblo, los demás pueblos, danos un rey. Ahí vuelvo otra vez. ¿Cuántas personas en ese entonces no perdieron la identidad? Ya habían perdido desde antes la identidad que Dios le había dado, o simplemente no estaban enfocados en lo que Dios quería que ellos hicieran para demostrar su poder mediante nuestra identidad. Un hombre de reino no es un hombre cualquiera, una mujer de reino no es una mujer cualquiera. La diferencia la hace Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir. Entonces, no debemos de desear aquellas cosas que los demás tienen, que no están cimentados en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Entonces, el tiempo de obedecer a Dios va a traer a nosotros también la honra de parte de Dios. Va a traer también esa temporada de victoria. Si tú has pasado por problemas en este tiempo, tú encárgate de obedecer, porque Él te va a dar la victoria. Él va a hacer la diferencia en ti. Amén. Ahora, este es el día de pararnos firmes y de tomar la decisión. Dios está llamando a cada uno de los que estamos aquí a pararnos firmes delante del Faraón y decirle: Faraón, yo soy lo que soy. Yo soy hijo de Dios y yo tengo principios y yo no los comprometo. Yo soy diferente al mundo. Yo, a través de Jesucristo, vengo a dar esa palabra de esperanza a aquel que no la tiene. Yo vengo a hacer la diferencia a aquellas personas que piensan que ya todo se acabó, porque yo quiero ser un instrumento de parte de Dios. Eso es lo que debemos de decirle a Faraón. Nosotros debemos estar plantados firmes en quien Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, Él es nuestro Padre. Y si nosotros nos paramos firmes como hijos de Dios y declaramos lo que Él nos ha hecho, todas sus promesas para con nosotros, Él está delante de nosotros. Y así tengamos al Faraón, a un Faraón grande, el Faraón va a ver a quien está detrás de nosotros, que ha dicho que yo descenderé contigo a Egipto y estaré ahí contigo y levantaré ahí una gran nación. ¿Ok? Entonces debemos de creer que al pararnos en la identidad, nosotros somos extensión misma de Jesús, de nuestro Señor Jesús, pero debemos de creerlo. Él nos ha dado la autoridad por gracia, por favor, no por algo que nosotros hayamos comprado o porque nosotros nos lo hayamos ganado de alguna manera. Cada uno de los que estamos aquí tenemos dones y Dios quiere usarlos. De una u otra forma, Él quiere usarnos, pero nosotros debemos de creer en la identidad y que si Dios ya me dio dones, yo me voy a encargar de pulirlos, yo me voy a encargar de mejorarlos, de descubrir cuáles son esos dones. ¿Para qué? Para que yo los pueda poner en práctica y así yo ser más eficaz y así cuando se me levante Faraón, yo le pueda decir a los ojos: Faraón, yo soy un hijo de Dios y Dios me ha hecho de esta manera y Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Ahora, un último punto antes de terminar. Hay algo también grande en esta enseñanza. Quiero hacerles mención. Cuando Abraham iba a tener a su hijo, tardó 25 años para tenerlo, aproximadamente. Isaac, para tener a su hijo, tardó aproximadamente 60 años para tener a Jacob. ¿Ok? Jacob tardó 60 años aproximadamente para tener a sus 12 hijos, la tribu de Israel. ¿Ok? Muy bien. Cuando Jacob entró a Gosén, entró con alrededor de 80 personas, 70 personas, y le tomó 130 años el hacer estas 70 personas, el reunirlas.
fuera de Gosén, en 215 años, sumando lo de Abraham, lo de Isaac y lo de Jacob, hubo un total de 80 personas, o una aproximación de 80 personas. Pero pasaron tres, pasó Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Ahora, cuando entró a Gosén, en 400 años, en Gosén, la población aumentó en más de 2 millones de personas. Esto quiere decir que cuando nosotros entramos en Gosén, viene un aceleramiento espiritual para nuestras vidas. Que cuando nosotros entramos en Gosén, no solamente hay provisión, no solamente hay protección, no solamente hay reconciliación, sino que hay un aceleramiento espiritual para nuestras vidas. Y lo que antes nos hubiese costado muchos años, ahora lo vamos a recibir en meses por la promesa de Dios, por la promesa que Dios nos hace, porque Él revoluciona las cosas, porque Él honra a los que le honran. Solamente nosotros tenemos que pararnos firmes y declarar y entrar a Gosén para que Dios haga lo suyo. Nosotros solamente tenemos que hablar la palabra y Él se va a encargar de respaldarnos. Él se va a encargar de hacernos el resto. Nosotros solamente tenemos que creerle y poner por obra lo que estamos creyendo, para que el poder de Dios se vea manifestado con nosotros, para que su Espíritu Santo sea en nosotros y hablemos con denuedo la palabra y nos dé el discernimiento para hablarle a las demás personas, y nos dé esa gracia y nos dé ese favor, y las demás personas digan: tú eres diferente, en ti hay algo distinto. Y tú le vas a contestar: sí, hay algo distinto, y eso no es mi carisma, eso no es mi inteligencia, eso no es mi fuerza, eso no es mi sabiduría, eso distinto es Dios en mí. Amén. Amén. Y ahora, en el nombre de Jesús, declaro que aquellos que marquen la línea, habrá un aceleramiento para tu vida, y habrá provisión, protección, reconciliación, sueños cumplidos, y te darás cuenta que todo cambió cuando tú hiciste la diferencia. Amén. Amén. Entonces tenemos que hacer la diferencia. ¿Cuántos aquí queremos protección? ¿Cuántos aquí queremos provisión? ¿Cuántos aquí queremos un aceleramiento? Entonces la respuesta es hacer la diferencia con los demás. Amén. Ahora, el ir a Berseba, y esto también es clave, el ir a Berseba nos da la seguridad de pararnos frente a Faraón. ¿Cuántas veces el amigazo, el compa, te dice en situaciones: oye, como que esto del matrimonio ya no sirve, o sea, no, yo no creo en eso del matrimonio, ya estoy casado, pero ya lo viví, ya lo experimenté, pero nomás mi pareja y yo, mi esposa y yo, no damos una. ¿Cuántas veces hemos recibido? Y es fácil dar este consejo: pues sepárate, pues si ya no funcionan las cosas, yo creo que antes de que pase algo más grave, poner un hasta aquí. Y antes de que los niños salgan más perjudicados, poner un hasta aquí. Es fácil decir: huye del problema. Y ese es el consejo que allá afuera se te da: huye del problema, generalmente. Pero realmente el consejo que nosotros debemos de hacer y de tomar por obra es corregirnos a nosotros mismos, dirigirnos hacia Dios, corregir aquello que ya está defectuoso en nosotros y ver qué es lo que Dios me enseña de ello. Amén. Entonces, a partir de ahí, con eso ya vamos a estar haciendo la diferencia. Amén. Ahora, porque hay tanto poder en nuestra identidad y en lo que yo soy. Amén. Entonces, la identidad de hijo de Dios trae consigo un peso de gloria. ¿Cuántos años creen que cumple el tabernáculo este año? 7 años.
quiere decir que también nosotros estamos entrando, y por fe creo que estamos entrando en ese año del favor de Dios. Y en ese año del favor de Dios, nosotros vamos a conocer el valor y el poder de la identidad. Amén. Todo parte en lo que soy. ¿Quién soy? Hagámonos esa pregunta. ¿Quién soy yo aquí en la tierra? Y busquemos las respuestas no en nuestros sentimientos. Busquemos las respuestas basadas en la voluntad de Dios. Y Dios mismo se encargará de demostrar a los demás y demostrarnos a nosotros mismos quién soy yo y qué significa y qué representa el que yo sea llamado hijo de Dios. A veces podemos decir, no, sí, yo soy hijo de Dios, nada más porque voy a los servicios los domingos, los miércoles de vez en cuando. Las casas de paz, pues a veces. No, Dios no nos quiere a medias, Dios nos quiere completos, porque un regalo no se da a medias. No se da a medias un regalo. Y además Dios no nos honra a medias. Dios no nada más dijo, bueno, pues nada más voy a enviar a Jesús, a mi hijo, y voy a enseñarles. Y voy a esperar a que muera por vejez. No. Él dio completo. Él dijo, yo voy a traer redención a mi pueblo y va a ser completa mi obra. Mi obra no solamente va a traer salvación, mi obra va a traer sanidad, mi obra va a traer prosperidad, mi obra va a traer libertad. Entonces, ¿por qué nosotros nos damos a medias? ¿Por qué somos fluctuantes? ¿Por qué nos movemos? Debemos de enfocarnos bien, porque cuando venga el problema, nosotros ya sabemos que antes pasamos a Berseba y ya recibimos instrucción de parte de Dios y estamos bajo la cobertura de Dios. Entonces cuando vengan los problemas, el problema no me va a tocar y me va a llevar y me va a promover a un nuevo nivel. Amén. Amén. Bueno, ahí en sus asientos, bueno, yo quiero que se pongan de pie. Y quiero hacer un llamado a aquellas personas que hoy han recibido en su espíritu ese mensaje de parte de Dios. Y si quieres pasar adelante, pasa adelante. ¿Por qué? Porque este llamado es para que a partir de hoy tú te comprometas con Dios a hacer la diferencia allá afuera. Recuerda que no es en nuestras propias fuerzas, que no es con nuestra inteligencia, que no es con nuestra sabiduría, ni con nuestro carisma, ni con nuestras fuerzas. No, es con el favor de Dios. Entonces, aquellas personas que dicen, es cierto, yo he dejado mi identidad, he dejado que pasen y aplasten y sobajen mi identidad, la identidad que Dios me ha dado. Este llamado es para aquellas personas que hoy quieren hacer la diferencia, que hoy le creen al Dios vivo y todopoderoso y quieren que Él se manifieste en sus vidas en este año 2015.